Buen día para todos. En esta oportunidad vamos a revisar las guías de práctica clínica en Colombia con un enfoque en la infección de vías urinarias, tanto complicada como no complicada. Y esta revisión la vamos a hacer Mariana Pimiento, Samuel Camilo Vargas y Alejandra Solórzano. Todos somos estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Aquí nos queremos presentar con ustedes. Entonces, Mariana Pimiento es estudiante de medicina de octavo semestre y ella es directora del subgrupo de interés de infectología del grupo de interés en medicina interna de nuestra universidad. Samuel Camilo Vargas está en noveno semestre y él coordina junto con Mariana el subgrupo de interés en infectología. Y quien les habla, Alejandra Solórzano. Yo soy estudiante de medicina de octavo semestre y soy directora general del grupo de interés en medicina interna de la universidad. Todo esto lo hicimos con el apoyo del grupo GREICA, que es el grupo en enfermedades infecciosas en cáncer y alteraciones hematológicas. Estas revisiones las vamos a hacer basadas en guías escritas por nuestros profesores, la guía de práctica clínica para la infección de vías urinarias complicada y la guía de práctica clínica sobre diagnóstico y tratamiento de infección de vías urinarias no complicada en mujeres adquirida en la comunidad. A continuación, pues les quiero presentar pues nuestros contenidos. Primero vamos a hablar de qué es una infección de vías urinarias. Luego vamos a hablar sobre epidemiología, es decir, cuáles son los factores de riesgo para una infección de vías urinarias, cuáles son los factores para una infección de vías urinarias complicada. Luego vamos a hablarles un poco de la microbiología, es decir, qué organismos yo espero encontrar en una infección de vías urinarias. Luego les vamos a hablar del diagnóstico desde el abordaje completo, desde que se nos presenta al paciente hasta el tratamiento, que es el último punto en donde vamos a basarnos, digamos, en la epidemiología local para enfocar el tratamiento antibiótico en estos pacientes. Listo, entonces ahora para empezar les vamos a hablar de las definiciones. ¿Qué es una infección urinaria? Una infección urinaria es la infección de alguna estructura del tracto urinario. ¿Listo? Entonces puede ser una infección en la uretra, es decir, una uretritis, una infección en la vejiga, es decir, una cistitis, una infección en los uréteres, es decir, una ureteritis, o una infección en los riñones, es decir, una pielonefritis. Y cuando hablamos de definir infección de vías urinarias, tenemos que hacernos principalmente dos preguntas. Y estas dos preguntas, ¿cuáles van a ser? La primera va a ser si esta infección se ha repetido, porque si se ha repetido, podemos denominarla una infección de vías urinarias recurrente, es decir, cuando ocurren dos o más infecciones en 6 meses o tres o más infecciones en un año. Asimismo, dentro de las IUs recurrentes, podemos hablar de que si este paciente tiene nuevamente una IU, puede ser una recaída o una recidiva, el cual ocurre en un 20% de la población, comúnmente en las primeras 2 semanas desde una aparente resolución del episodio previo, mientras que puede que este paciente se haya reinfectado. Si presentó pues un nuevo episodio infeccioso, ya se dice que 2 semanas después del episodio anterior. En este caso pensaríamos que es por una cepa distinta a la primera infección. Por otro lado, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es que si esta infección es complicada. ¿Por qué se complica una infección de vías urinarias? Es complicada por comorbilidades o anomalías estructurales o funcionales que condicionan, digamos, que un resultado no deseado en el paciente, como complicaciones, fracasos terapéuticos o que nos pase lo que dijimos antes y se nos repita la infección. Por otro lado, hablando de epidemiología, tenemos ciertos factores de riesgo que los vamos a dividir en tres. Entonces, los primeros van a ser los factores de riesgo para infección de vías urinarias en general. Entonces, un factor de riesgo es ser mujer, usos de espermicidas, el coito frecuente, cambiar de compañero o compañera sexual, un antecedente propio y o materno de infección de vías urinarias, la diabetes mellitus, la incontinencia y no estar circuncidado. Por otro lado, los factores de riesgo para infección de vías urinarias complicada ya viene a mujeres postmenopáusicas. Aquí se incluye hombres adultos, pacientes que tengan patologías urológicas, es decir, alteraciones anatómicas, como decíamos antes, usuarios de catéter urinario, adultos mayores y, nuevamente,
pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus o enfermedad renal crónica. Y adicionalmente vamos a tener factores de riesgo para la presencia de microorganismos que producen beta-lactamasas de espectro extendido, que es el uso previo de antimicrobianos, que el paciente haya estado hospitalizado recientemente, que el paciente tenga un dispositivo urinario o lo use, y la presencia de comorbilidades. En cuanto a la microbiología, básicamente que vamos a encontrar una infección de vías urinarias. Los principales microorganismos van a ser los bacilos gram negativos. El principal va a ser la E. coli, tanto en IBU complicada como en no complicada. Pero en la IBU complicada yo tengo que agregarle a esa E. coli, tengo que agregarle la Klebsiella pneumoniae, y que además pueden ser productoras de beta-lactamasas o de carbapenimasas. ¿Listo? En cuanto a la E. coli, a pesar de que sea el microorganismo más frecuentemente involucrado, en la cistitis no complicada yo puedo encontrar otros microorganismos como Staphylococcus saprophyticus, como especies de Klebsiella, de Proteus, de Enterococcus o de Citrobacter. Y en la IBU complicada hay que tener en cuenta que esos factores de riesgo que yo les nombré antes, adicionalmente dan que haya una mayor prevalencia de otros microorganismos, e incluso podríamos estar ante una infección polimicrobiana. Y esos microorganismos adicionales pueden ser especies de Proteus, de enterobacterias, de pseudomonas, de enterococcus, de Staphylococcus, de Cándida, de Acinetobacter y de Morganella. Ahora vamos a hablar un poco sobre la sintomatología de la IBU. Vamos a empezar con los síntomas irritativos urinarios, sobre todo los síntomas típicos de una IBU baja, como lo son disuria, poliaquiuria, urgencia miccional, hematuria y dolor suprapúbico. Con la clínica de disuria y poliaquiuria debemos interrogar a la paciente de que presente flujo y irritación vaginal, ya que si los presenta, tenemos como diagnóstico diferencial, por ejemplo, una vaginosis, y se debe realizar un examen pélvico para descartarlo. Si no los presenta, pues esto nos aumenta la probabilidad de que sí sea una IBU. Y en los hombres se debe además descartar con estos síntomas o un diagnóstico diferencial, que es la prostatitis, que pues para eso se requiere el uroanálisis. Ahora hablaremos de los síntomas sistémicos, que son más clásicos de una IBU alta, como lo son la fiebre y el dolor en el flanco. Con la fiebre, estos pueden o no estar acompañados de síntomas irritativos urinarios bajos. Y pues el dolor en flanco es muy diciente de una pielonefritis. Entonces siempre cuando un paciente presente fiebre y dolor en flanco con o sin los síntomas irritativos urinarios bajos, se debe pensar en una IBU alta. La clínica en el adulto mayor puede ser un poco diferente. Pueden no presentar fiebre, incluso teniendo una IBU alta. Y pueden presentar síntomas atípicos, como lo son delirium, caídas centinelas, pérdida del apetito, deterioro funcional, cambios en el estado mental, síntomas gastrointestinales y alteraciones en la continencia urinaria. El diagnóstico de la infección de vías urinarias, como lo hemos visto a lo largo de esta presentación, se va a dar principalmente por la sospecha clínica en base a los signos y síntomas que vaya a tener nuestro paciente en sus diferentes grupos etarios y poblaciones especiales. Podemos tener ciertas ayudas diagnósticas que nos pueden ayudar a confirmar o descartar el diagnóstico, pero que debemos de tener en cuenta una población de primera mano. Las mujeres que son premenopáusicas, que tengan 3 o más síntomas irritativos urinarios y que este sea su primer episodio, vamos a poder realizar el diagnóstico de infección de vías urinarias no complicadas sin necesidad de otra ayuda diagnóstica, simplemente con la clínica. Por otra parte, para empezar con las ayudas diagnósticas, inicialmente vamos a tener la tira reactiva y el examen de orina centrifugar, el cual lo deberíamos realizar en mujeres premenopáusicas en primer episodio con probabilidad intermedia de IBU. Esto quiere decir que tengan 1 o 2 síntomas irritativos urinarios en su primer episodio, o en personas que tengan infección de vías urinarias complicadas. Dentro de estos exámenes hay que tener en cuenta que un examen de orina positivo se ha relacionado principalmente con un hallazgo de una bacteriuria en el cultivo con mayor o igual
de 10 a las 5 colonias en el urocultivo. Al tener en cuenta que un gram de orina negativo no me descarta totalmente la probabilidad de una infección de vías urinarias, dado que se puede tener bacteriurias con una menor carga en el urocultivo, pero que aún así sea la necesaria para producirme síntomas urinarios. Por otra parte, la tira reactiva me va a ayudar muchísimo en estas mujeres con probabilidad intermedia de IBU, dado que mujeres que tengan un síntoma, pero que presenten ya sea la estereosis leucocitaria positiva o una prueba de nititos positiva, esta probabilidad se me puede aumentar hasta un 80%. Por otra parte, las mujeres que presentan una tira reactiva negativa para ambas pruebas, esta probabilidad se me va a reducir a menos del 20% en una probabilidad post-test. El siguiente examen que podríamos tener de ayuda es el urocultivo, los cuales principalmente lo vamos a tener en cuenta en la pielonefritis aguda, en la IBU complicada, en pacientes que presenten una persistencia de síntomas después del tratamiento antimicrobiano, en pacientes con síntomas atípicos de cistitis, principalmente en la población de adultos mayores, en pacientes que tengan un episodio previo en el último año y en pacientes que hayan recibido tratamiento antimicrobiano en una escala de tiempo menor a 6 meses. A tener en cuenta que este urocultivo siempre se debe pedir con un antibiograma y siempre se debe pedir previo al antibiótico para así poder posteriormente orientar este tratamiento antimicrobiano que le estamos dando al paciente. Por otra parte, las imágenes del tracto urinario principalmente se deberían usar en una pielonefritis complicada para evaluar complicaciones que se tengan y para evaluar la función renal y las posibles cicatrices que puedan quedar, y en pacientes que tengan patología urinaria que requieran manejo adicional. Los hemocultivos deberían ser reservados para los pacientes sépticos en quien se sospeche que la sepsis es de origen urinario. Ya para continuar con la parte del tratamiento antimicrobiano, hay que tener en cuenta una consideración, y es que los esquemas que se van a presentar a continuación se basan en la epidemiología y perfiles de resistencia locales aquí en Colombia. De ser necesario, se deben ajustar para estos perfiles en base a la región en la que se esté utilizando. Como ya hemos visto, a lo largo de todo esto vamos a tener principalmente dos grupos especiales. El primero, la IBU no complicada, dentro de los cuales vamos a tener la cistitis y la pielonefritis. Inicialmente, para la cistitis no complicada, vamos a tener como primera opción y como segunda opción a la nitrofurantoína y la fosfomicina, los cuales se usan debido a que ambos presentan una baja penetración renal y presentan una alta concentración a nivel de orina y de vías urinarias. Como alternativa podemos tener la amoxicilina clavulanato o una cefalosporina de primera generación. Dentro de sí de toda la terapia antimicrobiana debemos tener en cuenta que no se recomienda el uso de terapias con fluoroquinolonas o trimetoprim-sulfamethoxazol en terapia empírica, dado que la literatura recomienda que si se tiene perfiles de resistencia local mayor al 10% para fluoroquinolonas o mayor al 20% para el trimetoprim-sulfamethoxazol, no se deberían usar estas recomendaciones empíricamente. La literatura actual ahora mismo en Colombia ha reportado que para ambos antibióticos se tienen perfiles de resistencia mayores al 20%. Además de que se ha visto que las terapias con trimetoprim-sulfamethoxazol o fluoroquinolonas pueden presentar mayor cantidad de eventos adversos y que el uso de fluoroquinolonas principalmente sea guardado para el uso de tuberculosis resistente. Para el caso de la pielonefritis no complicada, vamos a tener como primera opción las cefalosporinas de primera generación, ya sea para tratamiento ambulatorio u hospitalario, y para segunda opción se utiliza principalmente la amoxicilina clavulanato en terapia ambulatoria y la ampicilina surfactant en terapia hospitalaria. Sin embargo, como segunda opción en terapia hospitalaria también podemos tener el uso de aminoglucósidos, como puede ser la amicacina, a tener en cuenta que esta última requiere ajuste renal. Por otra parte, para el tratamiento de la IBU complicada vamos a tener en cuenta dos cosas principalmente. Para el tratamiento de la cistitis, como primera opción ambulatoria, vamos igualmente a tener la nitrofurantoína, dadas las características que mencionamos previamente, dada su baja penetración renal y su gran concentración a nivel de la vía urinaria. Esta terapia debería inicialmente darse por 5 días en mujeres postmenopáusicas o 7 días en hombres o con IBUs asociadas a catéter. A tener en cuenta que la nitrofurantoína se debería dar cuando la tasa de filtración glomerular es mayor o igual a 45. Como segunda opción podemos tener la fosfomicina o como tercera opción hospitalaria vamos a tener el uso de cefalosporinas de primera generación.
Hay que tener en cuenta que en caso de que se tenga alergia grave a beta-lactámicos, se recomienda el uso de Asteronan intravenoso. Por otra parte, para el caso de la pielonefritis en IBU complicada, nos tenemos que realizar un par de preguntas. La primera es ver si el paciente ha tenido instrumentación de la vía urinaria o antibiótico-terapia en los últimos 3 meses. De ser negativa la respuesta, se utiliza cefalosporinas de primera generación por 7 a 10 días intravenoso, o si es positiva la respuesta, se utiliza cefalosporina de segunda generación por el mismo tiempo de tratamiento. Por otra parte, si el paciente tiene urolitasis y ha tenido instrumentación de la vía urinaria o es portador de catéter urinario alto, se debería usar una cefalosporina de tercera generación intravenosa por la misma cantidad de tratamiento, por la misma duración. Hay que tener ciertas consideraciones a tener en cuenta en nuestro tratamiento antimicrobiano. Lo primero es que la vía de administración siempre se va a preferir la vía oral sobre la vía intravenosa. Esto pues debido a la tolerancia y la severidad de la infección, y debido a esto siempre debe hacerse un seguimiento a las 48 horas del paciente con tratamiento intravenoso para evaluar el posible cambio de vía de administración. Por otra parte, se debería considerar extender el tratamiento a pacientes inmunosuprimidos con colecciones no drenadas o pacientes que tengan dispositivos urinarios. Al tener en cuenta que todas las terapias antimicrobianas tienen efectos adversos y que siempre se debería usar la vigilancia de estos efectos mínimo cada 48 horas. Hay que tener en cuenta que siempre se debería hacer un retiro o cambio de catéter cuando hay IU asociada a estos y llevan más de 7 días. Hay que tener en cuenta que también podemos tener el caso de las pacientes con IUs recurrentes, en los cuales podemos dar una profilaxis en base a la cantidad de episodios que tengan y su asociación con factores de riesgo. Si es una paciente que tiene 3 o más episodios al año asociados a actividad sexual, se podría plantear el uso de profilaxis postcoital con 1/4 o medio de las dosis terapéuticas de las siguientes dosis antimicrobianas. Por otra parte, si es una paciente que tiene 2 o más episodios al año sin otros factores de riesgo, se podría plantear el uso de profilaxis cada noche o de 3 veces por semana con 1/4 o medio de la dosis por 6 meses, con las mismas opciones terapéuticas que se mencionaron previamente y que están en pantalla. Por otra parte, no se recomienda el uso de fluoroquinolonas ni fosfomicinas en pacientes con IBU recurrente en profilaxis, ya que estos antibióticos se deberían reservar para infecciones sintomáticas y deben ser usadas excepcionalmente. Igualmente, como ya se mencionó, las fluoroquinolonas no se recomiendan como uso empírico y se deben usar simplemente cuando se requieran y su efectividad esté avalada. Bueno, ahora yo les voy a explicar los algoritmos diagnósticos y terapéuticos que hicimos de parte del subgrupo de infectología. Estos algoritmos están basados en las guías colombianas de IU complicada y no complicada. Básicamente lo que tratamos de hacer fue en un solo algoritmo incluir las recomendaciones de ambas guías. Entonces vamos a empezar con el algoritmo diagnóstico de infección de vías urinarias. Entonces empezamos con la sospecha clínica con 2 o más síntomas irritativos urinarios bajos que ya mencionamos, sospecha clínica de IBU baja. Con fiebre y dolor en flanco con o sin síntomas irritativos urinarios, tenemos sospecha clínica de IBU alta. Entonces, con esa sospecha clínica tenemos que interrogar a la paciente sobre síntomas de picazón o flujo o irritación vaginal. Si los tiene, diagnósticos diferenciales y considerar hacer examen pélvico para descartarlos. Si no tiene estos síntomas, entonces nos preguntamos si cumple o no criterios de infección complicada. ¿Cuáles son? Ya los mencionó mi compañera Alejandra, pero acá se los dejamos. Hombres, mujeres posmenopáusicas, adultos mayores, portadores de catéter urinario, anormalidad urológica conocida o sospechada, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus. Si no los tiene, entonces tenemos una sospecha de infección de vías urinarias no complicada. Acá la indicación es hacer un gram de orina sin centrifugar. Si es positivo, esto es diagnóstico de infección de vías urinarias. Si es negativo, se puede hacer una prueba de tira reactiva para nitritos y esterasa leucocitaria sobre todo. Si es negativo, se debe considerar otros diagnósticos, ya que la probabilidad post-test sería de 20%. Si es positivo, es una infección de vías urinarias probable, con una probabilidad post-test del 80%. Si por el contrario sí cumple criterios de infección complicada, tenemos una sospecha de infección de vías urinarias complicada. Entonces acá la indicación es una prueba de tira reactiva para nitritos esterasa leucocitaria. Si es positiva, tenemos una alta probabilidad diagnóstica de infección de vías urinarias. Si es negativa, tenemos que hacer un gram de orina sin centrifugar
Si este es positivo, también alta probabilidad diagnóstica. Si es negativo, evaluar diagnósticos diferenciales. Entonces tenemos que considerar, en caso de cistitis complicada, pielonefritis complicada, prostatitis en general, tomar urocultivo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para realizar un urocultivo? Se debe hacer en caso de sospecha de pielonefritis aguda, caso de pacientes con síntomas que no resuelven o que reinician después de finalizar el tratamiento antibiótico, en caso de pacientes con síntomas atípicos de cistitis, en pacientes con episodio previo de IBU en el último año y en pacientes que hayan recibido cualquier tratamiento antibiótico en los últimos 6 meses. Esas son las indicaciones del urocultivo, ya que no se debe realizar urocultivo en todo paciente con IBU. Y se debe considerar realizar imagen de tracto urinario en caso de pielonefritis complicada. Entonces, ¿como cuál? Ecografía renal, uroTAC, TAC de abdomen y pelvis, corso y contraste, urografía por TAC, esto para qué? Para identificar anormalidades urológicas subyacentes y poder descartar otras condiciones que puedan requerir manejo adicional como pielonefritis o cistitis enfisematosa, litiasis, obstrucción del tracto urinario y abscesos. Entonces eso es todo por el algoritmo diagnóstico. Ahora vamos a hablar del algoritmo terapéutico. Entonces depende del diagnóstico al que hayamos llegado en el algoritmo anterior. Entonces tenemos una infección de vías urinarias no complicada. ¿Cuál? Una cistitis. Entonces en este caso la primera línea es la nitrofurantoína vía oral, que pues les voy a dejar las dosis de todos los antibióticos pues acá en la imagen, pero pues no los voy a leer por temas de tiempo. Y con opción la fosfomicina vía oral. Alternativas: cefalexina, cefuroximaxetil o amoxicilina clavulonato, todas vía oral. En caso de una pielonefritis no complicada, va a determinar o cambiar según si el tratamiento es ambulatorio o intrahospitalario, que eso depende pues de la clínica del paciente, de si tolera o no la vía oral y pues del criterio médico. Tratamiento ambulatorio: la primera línea es cefalexina vía oral. Como alternativas, cefuroximaxetil o amoxicilina clavulonato vía oral. Tratamiento intrahospitalario: cefazolina intravenosa, como alternativas ampicilina sulbactam o amikacina intravenosa. Y pues lo ideal es pasar a vía oral lo antes posible, que se ha visto que es mejor. Y por otro lado, en la infección de vías urinarias complicada, si es una cistitis complicada, entonces tenemos que preguntarnos: ¿el tratamiento es intrahospitalario? Sí, ya que pues tolera vía oral, entonces cefazolina intravenosa, ya que no tolera vía oral. Si el tratamiento va a ser ambulatorio, porque si tolera la vía oral, tenemos que preguntarnos si la tasa de filtración glomerular es mayor a 45 mililitros por minuto. Si no es mayor, fosfomicina. Si sí es mayor, nitrofurantoína vía oral. Y por último, en caso de la pielonefritis complicada, tenemos que revisar si hay un urocultivo de los últimos 3 meses. Si sí lo hay, pues tratamos de acuerdo a los resultados que tengamos en ese antibiograma. Si no, no tenemos un urocultivo de los últimos 3 meses, tenemos que preguntarnos si el paciente tiene una alergia grave a metalactámicos. Si la respuesta es sí, aztreonam intravenoso. Si la respuesta es no, preguntarnos si tiene urolitiasis que requirió instrumentación de la vía urinaria o si es portador de catéter urinario. Si la respuesta es sí, una cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona intravenosa. Si la respuesta es no, nos preguntamos si ha usado antibióticos en los últimos 3 meses. Si la respuesta es sí, una cefalosporina de segunda generación como cefuroxima sódica si lo queremos intravenoso o cefuroximaxetil si lo queremos vía oral. Si la respuesta es no, podemos usar una cefalosporina de primera generación, incluso una pielonefritis complicada, que puede ser intravenosa como la cefazolina o vía oral como cefalexina, dependiendo de cómo se presente el paciente. Entonces, a las 48 horas vamos a evaluar la evolución clínica. Si pedimos urocultivo y ya lo tenemos disponible, pues podemos revisarlo, está indicado revisarlo. Entonces, la evolución clínica es favorable, sí. Se tiene que mantener la terapia empírica así el microorganismo no sea susceptible según el antibiograma, eso es lo que indican las guías. Si la evolución clínica no es favorable, entonces tenemos que preguntarnos si el microorganismo es o no es susceptible según el antibiograma. Si la respuesta es no, ajustamos la terapia según el antibiograma, tratando de que el espectro antibiótico sea lo más estrecho posible. Si la respuesta es sí, entonces tenemos que evaluar y manejar otras causas de mala respuesta clínica. Entonces, bueno, ya hay mejoría clínica, ¿no? Entonces, volver a evaluar otras causas. Si sí hay mejoría clínica,
nos preguntamos, ¿es el paso a vía oral posible? Sí, entonces completamos terapia oral por 7 a 10 días. Si no, completamos pues con terapia parenteral por 7 a 10 días. Entonces, pues estos son los algoritmos. Y bueno, ya los mensajes para la vida. 1. Las mujeres, el antecedente de IBU y la diabetes y la incontinencia son algunos de los factores de riesgo para la infección de vías urinarias. Sin embargo, los hombres, las mujeres posmenopáusicas y la diabetes son factores de riesgo para presentar una IBU complicada. 2. La E. coli es el microorganismo más frecuentemente aislado en una IBU tanto complicada como no complicada. Sin embargo, en la IBU complicada tenemos que considerar otros microorganismos como E. coli, Klebsiella pneumoniae, infección polimicrobiana y otros son menos frecuentes. 3. La presencia de síntomas irritativos urinarios, aunque es muy sugestiva de infección de vías urinarias, también puede presentarse en la vulvovaginitis, por lo que es importante interrogar la presencia de flujo vaginal y o prurito, dado que su ausencia aumenta la probabilidad de IBU y su presencia pues nos debe hacer explorar ese diagnóstico diferencial, por ejemplo con el examen pélvico. 4. En la infección de vías urinarias altas pueden presentarse o no síntomas irritativos urinarios y debe sospecharse de esta entidad siempre en todos los pacientes que presenten síntomas sistémicos como fiebre y que presenten dolor en flanco o dorso. 5. La sintomatología y la clínica juegan un papel pivote en el diagnóstico de la IBU, principalmente en la IBU no complicada. La tira reactiva y el gram de orina son herramientas de utilidad ante una probabilidad intermedia. Y pues recordemos que el urocultivo no es sinónimo de IBU, no en todo paciente con IBU se le pide urocultivo. Ya hablamos de cuáles son las indicaciones puntuales para solicitar un urocultivo. Y por último, el tratamiento ante las IBU está basado en la epidemiología local y se debe tener en cuenta la penetrancia de los antibióticos a parénquima renal, su concentración en orina y las poblaciones especiales, además de siempre identificar factores de riesgo para resistencia bacteriana. Muchas gracias por ver este video. Nos pueden dejar preguntas y sugerencias en comentarios y en la descripción del video les vamos a dejar el link para el algoritmo diagnóstico y terapéutico.